A la cuenta de 3. 1, ok, va. 1, 2, y 3. Ok, ese era el duro. Ok, sí estaba duro, ya se dieron cuenta. Sí, en el freezer media hora. Aquí se lo come. ¿Qué, Richie? Yeah, Red Gun on your boys. Si no se quiebran, que a mí me van a quebrar. Les pueden dar con fuerza, no tengan pena. Yo sé que ellos no van a Get on your hacer knees, get on your knees. Ready? Arrodillado. Just for a little while. Ok, otra vez. Ok, otra vez. Pero ayúdenme a contar, pues. En la cuenta de 3. Va. 1, 2, 3. Van dos duros. Van dos duros. ¡Ay! Mucho te agradezco. No, primero. Ok, la madre, es que el mío de Dios, el huevito tiene que dar pícaro, el mío. Cambiémoslo. Yo les dije, escojan el huevo. ¿Ustedes? Lo podemos cambiar. Tenían que ponerle atención a la cara. Ok. Sería tú. Ok. Vamos. Acuérdense, quedan 2 huevos. Uno está duro, el otro es una sorpresa. Ok. Sorpresa. 1, Sorpresa. 2, 3. Eso no. I'm sorry, Me ayuda la mollera. Si esa no le da bien, te lo va a hacer a vos. Ok, mira. Si no lo quieres esta vez, vos se lo vas a quedar. Eso no está duro porque ¿Se la cuenta? No se puede. Duro. Ese fue el huevo. así, qué bonito. Encomiéndese a dos. Por la gran harinada que me tiraste aquel día. Ok. Agárrenlo como unción, por favor. Déjame ver el huevito en la cara, nada más. Es pícaro el huevito. Ya está pálido. Ok, contémosle. 1, 2, no digas 3. Así tenés que predicar. Ok. 1. Aquí, me lo voy más rápido. La mollera me va a bajar. 3. Ok, esa era la sorpresa, que estaba duro también. Me pegó. Dibujando y no. Bien. Este tema no es algo que ustedes no se lo sepan o es nuevo para ustedes. Más bien vamos a refrescar lo que ya sabemos. ¿Y cómo es eso? Para empezar, la típica pregunta que siempre hacemos cuando andamos analizando: ¿quién realmente es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Nosotros probablemente podamos tener respuestas para decir, bueno, es el Hijo de Dios, pero para aquellos que realmente nunca han escuchado, probablemente no crean en Jesús, ¿de qué manera ustedes tienen la facilidad de defender si realmente Jesús existió? ¿De qué manera ustedes pueden defender que realmente Jesús existió? ¿Mediante la Biblia? Sí, mediante la Biblia. Y si la persona no cree en la Biblia, por los milagros que él ha hecho,
Fíjense, alguien escribió y dijo esto. Quiero que le pongan atención. Dice: no puedo sentir que en materia de sabiduría o de virtud, Cristo esté a la misma altura de otras personas conocidas en la tierra. Pienso que en esos aspectos debo poner a Buda y a Sócrates por encima de él. No pienso que Cristo esté a la altura de Buda o de Sócrates. ¿Qué responderían ustedes sobre el conocimiento que tienen acerca de Cristo? Cristología. Algunos dicen, algunos argumentos en cuanto al contra de que Cristo no existió son, por ejemplo, Jesús nunca existió. Los que tienen esta postura alegan que el apóstol Pablo se inventó la historia de mitos antiguos que luego se escribieron más tarde para crear solo una ilusión en la mente de las personas. Inclusive hay un libro que se llama, si no me equivoco, de Rodolfo Bullman, que dice que las personas en ese tiempo manejan la idea de que sí, Cristo existió, pero en el tiempo en que estaba viviendo las personas necesitaban creer o tener la ilusión de un Mesías o de un Cristo, pero que realmente no existió. Otros dicen que Jesús sin teología ni milagros. Algunos creen que Jesús vivió, pero no podemos saber nada acerca de él en base al Nuevo Testamento. Después de eliminar todos los aspectos sobrenaturales de la vida de Jesús, descubrieron que no quedó nada de historia. Por ejemplo, Israel me hacía una pregunta y me decía: ¿tú hubieses creído si Jesús no hubiese hecho ningún milagro? Si tú hubieras estado en ese tiempo y Jesús no hubiera hecho ningún milagro, ¿hubieses creído en él? ¿Cómo podemos saber que ese hombre que nació hace 2000 años realmente es el Mesías que nosotros estamos esperando para su segunda venida? ¿Y cómo decirle a los judíos que el Mesías que ellos están esperando ya vino y que no queden esperando más, sino que mejor crean? Por fe. Ajá, por fe. Pero ¿cómo alimentas la fe de ellos? Por ejemplo, estamos viendo con los prejóvenes el libro de Mateo. Y Mateo se enfoca a presentar a Jesús como ¿quién? Como un rey. ¿Por qué la idea de Mateo querer enfocar por medio de la manera en que escribe en Mateo, quiere enfocar a Jesús como un rey? Por el hecho de que él se estaba dirigiendo más a los judíos. Mateo se estaba dirigiendo más a los judíos porque los judíos están esperando lo que es el Mesías todavía. Entonces Mateo lo que quiere decir es que el que ustedes crucificaron, ese realmente es el Mesías. ¿Y cómo me lo comprueba? Bueno, vámonos al linaje, la descendencia de Jesús. Mateo es uno de los únicos que presenta ese linaje, desde David hasta Jesús, diciendo: por derecho Jesús debe ser rey, porque viene del linaje de David, de todos los reyes. Y si ustedes van a Mateo capítulo 1, ustedes van a encontrar una gran cantidad de reyes dentro del linaje de Jesús. Y por eso es que Mateo quería hacer ver a los judíos que él era rey. No solo porque era Dios, sino porque merecía ser rey por su linaje. Ahora, ¿de qué otra manera podemos comprobar que realmente ese Jesús que vino hace 2000 años es realmente el Mesías esperado? Ajá. ¿Cómo realmente podemos decir a la persona que el Jesús que vino hace 2000 años es el Mesías? Los budistas dicen que
Jesús sí fue dentro de los profetas que mandó Alá, pero no hay un mayor profeta más grande que Buda. O sea, sí, Jesús fue un gran profeta, pero no como Buda. Fue anunciado. ¿Por quién? Por los profetas anteriores. ¿Cuál es el capítulo de un libro del Antiguo Testamento que habla de ese Jesús, de ese Mesías crucificado, y que dice, esto te da evidencia que el que sufrió en la cruz es el mismo que está diciendo este profeta aquí? Aquí hay un capítulo. ¿Cuál es ese capítulo? Isaías. Sí, de que iba a ser, de que iba a morir, Isaías 53, ¿verdad? Ahora, si llevamos a los judíos a leer Isaías 53 y le dice, ok, miren exactamente lo que está padeciendo este hombre, Isaías ya lo profetizó. Y hay una gran cantidad de profecías del Antiguo Testamento que habla que Jesús iba a morir. Ahora, algunos dicen que Jesús era como una sustancia o un espíritu que ni siquiera tocó pie en la tierra, sino que era como un espíritu. Pero me llevo a pensar, si fuera un espíritu, no hubiese sido tentado, ni tampoco hubiese llevado a ser a la cruz, ni hubiera muerto. Porque entonces, muerto un espíritu, a un espíritu sigue haciendo lo mismo. Tenía que ser realmente un hombre. Ahora, nosotros lo que conocemos es esto, ¿verdad? Que Dios fue 50% hombre, 50% Dios. No, fue 100% hombre y 100% Dios. Y ahora, o sea, plenamente las dos. ¿Y cómo podemos decir que fue plenamente hombre? Solo estoy refrescando, ¿verdad? Esto es solo refrescar. Lloró. Y el versículo que nosotros conocemos, ¿cuál versículo más corto de la Biblia? Juan 11:35. Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró. Ahora, dentro de lo que podemos decir que Dios fue plenamente humano, ¿por qué? Primero, nació de una mujer virgen, humana. Pero pregunta aquí, ¿cuántos vieron esta película? Yo no la vi y ni me interesa verla, pero tal vez un día la voy a ver. El Código Da Vinci. Inclusive hay otros que dicen que María realmente sí no fue con José, sino fue con un soldado romano que lo conoció para tener a Jesús. Blasfemia. Es blasfemia. Fue concebido por el Espíritu Santo y tenía que nacer del vientre de una mujer humana. No tenía que venir como sustancia o como un espíritu, porque entonces deja de ser humano, ¿verdad? Y se supone que para que el sacrificio de Dios fuera perfecto, para morir por nosotros tenía que ser humano como nosotros. Porque un humano había el pecado y por un humano también tenía que venir la salvación. Por un humano entró el pecado y por un humano entró la salvación, ¿verdad? Por Adán entró el pecado y por Jesucristo entró la libertad sobre el pecado. Ahora, tenía que venir de una mujer, ¿verdad? Y tenía que venir de María. En su humanidad podemos decir que él también tuvo su etapa de desarrollo natural, ¿verdad? Él fue niño, fue joven, ¿verdad? Y fue adulto. Prácticamente los evangelios nos dan un relato así de cómo fue cuando era joven, pero sí nos da un relato corto de lo que fue cuando fue niño, ¿verdad? Y Jesús creció, ¿verdad? Y luego empieza que ya como a los 30 años, por ahí empezó a hacer su ministerio. ¿Por qué la Biblia solo nos presenta de ese poquito de la niñez hasta este poco de la vejez? No digamos de la vejez, ¿cómo le llaman? Al adulto maduro, ¿verdad? Ves que uno llega
alcanzar totalmente la madurez. Por ahí va Cheyo, a los 30. Estoy bromeando, Cheyo, estoy bromeando, brother. Estoy bromeando. Eso es por el huevo. Pues eso. Imagínense, a los 30 años fue bautizado para que Jesús no empezó a hacer un ministerio. ¿Hasta cuándo? Hasta que se bautizó. Jesús no empezó a hacer el ministerio hasta que bautizó. Eso nos da otro ejemplo de que el bautismo, cuando uno se bautiza, entonces empieza también a hacer su ministerio. Empieza a ejercer un ministerio aquí en la iglesia. No antes, ¿verdad? Es así como nosotros lo vemos también. Pero fue un paso de obediencia. Ahora, vemos que en Jesús tuvo en eso su humanidad, también su desarrollo, ¿verdad? Como toda persona. Dice, Jesús pasó por todos los procesos naturales y normales del desarrollo humano. Fue concebido en el vientre por el Espíritu Santo, nació una mujer, pasó el proceso del embarazo con cabalidad, o sea, el tiempo exacto, ¿cuánto tiempo está un niño en el vientre? 9 meses, o sea, pasó 9 meses en el vientre. Creció como un niño normal, desarrollándose en lo físico, mental y emocional. Maduró al punto que aún estaban diciendo los 30, ¿verdad? Que aún estaban diciendo los 30, la multitud de Jerusalén dijo, aún no tiene 50, sino que tiene 30. Y para esa edad todavía se considera como una joven mayor, ¿verdad? ¿Verdad? No se considera tan viejito ya cuando llega a los 40. Ahí ya, ¿verdad? Ya vayan afligiéndose. O sea, no hay pretexto. Pero ahora nosotros tenemos aquí, decimos, bueno, también por sus afectos, allá acaban de decir que porque Jesús lloró, porque, ¿cuál otro? Ok, vamos a hacer esto, yo les voy a dar algunos pasajes y ustedes me los van a buscar. Mateo 4:9, ¿alguien? ¿Quién? Levante la mano. Mateo 4:9, levante la mano. Marcia. Vivi, vas a buscar Juan 19:28. Vivi, así se te llama, ¿verdad? Ok. Richie, Marcos 4:38. Israel, Lucas 23:46. Ahorita. Y Yancy, Mateo 26:38. ¿Ya? Mateo 4:2, ¿qué dice? Ajá. Y después de... No, 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí está. La Biblia nos narra que Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Ok. ¿Solo los humanos tienen hambre? ¿Los espíritus tienen hambre? No, ¿verdad? Ok. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Tengo sed. Para la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed, ¿verdad? Sí sintió sed. Ahora, ¿cuál es la otra? Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un calzado. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, no se puede ser. Estaba. ¿Cuál leíste ese? 4:38. Lucas 23:46. ¿Tuvo sueño? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. ¿Verdad? También experimentó lo que es la muerte. Ahora, ¿cuál es la otra? Mateo 26:38. Está la angustia que me siento morir. Quédense aquí y no tienen que estar ¿Ah, sí? Se angustió. ¿Cuál? ¿La otra versión? ¿Qué dice? Mateo 26:38. Se entristeció también, estaba, o sea, eso prueba que era humano,
¿verdad? Sentía tristeza. A ver, ¿qué me ibas a preguntar? Oh, no, te iba a decir que una que me acordé de una samaritana, de un pozo, que se sentó, donde estaba cansado también. También, él se cansó. Pero también fue tentado, ¿no? Por Satanás, fue tentado. Sí, fue tentado, ¿verdad? Sí, bueno, que esto se convierte en pan y que había ayunado 40 días. Un pancito, me voy. Pero fue tentado también. Más aún no pecó, ¿verdad? En su deidad, ¿qué podemos decir de que es Dios? Bueno, los milagros. ¿Qué más? ¿Testimonios? ¿Sí? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? A ver, di lo que estabas explicando ayer a los prejóvenes, tú, Linda. Yo te escuché. Que le estaban diciendo algo a los prejóvenes acerca de que cuando uno peca y tiene a Jesús en su corazón, ¿qué pasa? Oh, sí, yo le pregunté que pues Joana, porque le dije, Joana, cuando has sentido a Jesús en tu vida, has sentido que no se mueve tu corazón o algo. Y ella solo se me quedó viendo y me dijo, como que quería decir que no, como que nunca había sentido algo. Y yo le digo, te voy a dar un ejemplo. Cuando pecas, cuando haces algo malo, te sentís mal. Hay algo que te dice adentro que te sientes mal. ¿Y eso qué es? Me decía el Espíritu Santo, que tenés que decir que tenés el Espíritu Santo adentro. Yo le estaba explicando porque ella no me explicó cómo puedo decir que yo siento a Jesús adentro de mi vida, no sé cómo. Y yo le expliqué eso, es un ejemplo. Lo que pasa es esto. Que nosotros queremos ver si realmente existe Jesús en nuestra vida buscando cosas místicas, ¿verdad? Lo místico, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que robar es malo. De hecho, no lo hacemos por eso. Y nos sentimos mal porque lo hacemos, ¿verdad? Porque no solo lo ofendimos a la persona, sino que ofendimos a Dios. Ahí en esa manera, entonces, no solo piensas en que le ofendiste a la persona, sino que le ofendiste a Dios. Y cuando caes en la conclusión de que principalmente le ofendiste a Dios, es porque esto se está incomodando acá. Y el Espíritu Santo a veces redarguye, pero también hay veces que el Espíritu Santo nosotros lo contristamos, ¿verdad? ¿Y cómo? Yo no siento que se contrista. ¿Cómo no? Cuando primero las decisiones que nosotros tomamos las hacemos a nuestra manera. ¿Lo sientes tú? No, porque a mí me agrada. A quien lo siente es el Espíritu Santo. Entonces, yo les decía, se supone que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, se supone que vienen los cambios. Ahora, una de las cosas que a mí me comprueba que Jesucristo realmente existió y era Dios en el tiempo en el que existió, en el que estuvo aquí en la tierra, más bien dicho, perdón, más el que estuvo aquí en la tierra, ver a hombres cambiados. El cambio que hay en la vida de las personas, eso te dice mucho que ver que Jesucristo sí existe y sí transforma. Y por eso que la mejor manera de evangelizar a una persona es cuando tú le dices, oye, mi vida pasada fue así, mas Cristo la transformó. Y el único que puede transformar la vida del ser humano es Dios. Vaya, pongamos el ejemplo de Pedro. ¿Y de dónde iban? ¿Y de dónde pescando, haciendo su oficio? Jesús les dice, síganme, y ahí van. ¿Dónde es que Mateo dice, espérame, voy a seguir contando primero? Ven, sígueme. Y dice que Mateo dejó ahí en la mesa de los impuestos, dejó y se fue. Y lo invitó a comer. Y le decíamos a los jóvenes que Mateo era una persona rechazada por la gente porque era un recaudador de impuestos, un publicano. Nadie los quería porque los consideraban ladrones. Y les decía a los prejóvenes, Mateo llegó a ser rechazado por la gente, pero aceptado por Cristo. Y lógicamente que al ver a un hombre que le dice, sígueme, con su voz de compasión y levantar, solo el hecho que una persona entregue su vida a Cristo es un milagro de Dios cuando lo entrega de verdad y su corazón Dios lo convence, ¿verdad? Su detalle.
Y también podemos decir lo que es la resurrección y la muerte de Cristo. Eso nos da a comprobar que solo Dios puede vencer a la muerte. Ahora, ¿cómo me compruebas que realmente Jesucristo resucitó o murió? Algunos dicen que Jesús estuvo drogado en el tiempo de la cruz. Ahora, médicamente, los científicos dijeron que probablemente cuando Jesús fue la lanza incrustada en su costado, Jesús ya estaba muerto. Para que haya soportado un látigo que en la punta llevaban huesos o más bien metal, y todavía tengo un dibujito aquí. Por eso traje el libro, se lo voy a enseñar. Hay un dibujito acá que explica dónde más o menos entra un clavo y qué venas y qué arterias llega a afectar para que una persona en un tiempo determinado muera. O sea, para aquellos que dicen que Jesucristo nunca resucitó o que andaba drogado y se pudo haber ido a la India, aquí está. Igual también aquí está la imagen tal vez la pueden ver, la pueden pasar así, ¿verdad? Y verla. ¿Y dónde entra el clavo? Y también dónde llega a afectar lo que es la lanza. La lanza, creo, la imagen de la lanza está en este lado. ¿Y qué llega a afectar? Cuando pierde, ajá. Yo quería preguntar algo. Va, a ver, Algo pregunta. salido del tema. Ahora no se vaya por el express, güey. No, entonces quería preguntarle qué fue lo que hizo Jesús durante los 3 días de ausencia que él estuvo antes de resucitar otra vez. Los 3 días de ausencia. Ajá. Bien, algunos dicen, bueno, que Jesús fue al seno de Abraham, pero ¿de qué otra manera puedes decir al tercer día iba a resucitar? ¿De qué manera? ¿Qué te explica que 3 días iba a resucitar? ¿Por qué no un día? Él le dijo a los 12 discípulos que iba a resucitar. Exacto, pero ¿por qué no resucitó en 2 días o en un día? No hubieran dicho, bueno, no, por lo menos un día no pasa todavía lo que es el proceso de descomposición. Sí está empezando, pero todavía no. Ni el segundo, ya el tercero sí ya empieza hasta... Y no si pasó con Lázaro también. Les dijo, espérense, no voy a ir ahorita, porque si no, aquellos no van a creer. ¿Cuánto pasó? Lázaro ya pesaba. Ya estaba en el proceso de descomposición. Para que le dicen, levántate. 3 días. ¿Verdad? Entonces, Jesús fue resucitado al tercer día. Sí, va viendo luz, ¿verdad? Ahí estamos. Pásenlo. ¿Ok? Ahora, algunos dicen que los 4 evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, algunos escritores dicen que estos libros fueron se contradicen entre ellos mismos. ¿Qué responderían ustedes a esto? ¿Sí? Y les pueden sacar cita. No, es que Mateo dice que había un ángel. Juan dice que había 2 ángeles. Es un error del copiador. No, porque Entonces vamos a decir que la Biblia es con errores. Y esta que tenemos acá. de hecho, yo le encontré un error y una vez se lo mostré al pastor, pero él me explicó que en sí no era un error del copiador, persona que traducía la Biblia, pero que no, son errores. Entonces, bueno, honestamente esa pregunta yo se la hice a él porque... Vaya, pero aquí va la cuestión. ¿Afectaba lo que es
doctrinalmente. No, no, nada que ver, solo en una historia, digamos, en el Antiguo Testamento. Ok. Esta es la cuestión. A ver. Porque se contradicen entre ellos, pero ¿de qué hablan los cuatro de la misma persona? Si se contradicen entre ellos, ¿por qué hablan de la misma persona? Eso me llega. Que tengas una actitud. Ok, aquí va la cuestión, ¿verdad? La Biblia dice que ni una jota va a pasar. En el griego la jota a lo que se refiere es lo que le llama la iota, que no es una jota, es como un tipo de un puntito. Es como un puntito, no es una jota. Una jota, una iota. Bueno, ¿qué pasa si hubieran puesto ustedes ahí? ¿Qué pasa si en el español hubieran puesto y ni una iota va a pasar? Mejor puse una jota. Ahora, entonces, esto es lo que digo, lo que acaba de decir, Abraham. Perdón. Abraham. Bueno, por ejemplo, está lo que se le llaman a un grupo teólogos, que ahora se llama el Seminario de Jesús. Lo pueden buscar en internet por este señor Funk. Es un seminario que supuestamente lee la Biblia, los evangelios principalmente, sobre la historia de Jesús. Por eso se llama el Seminario de Jesús. Y lo que hacen es ver si cada palabra por palabra realmente es una palabra dicha por Jesús y si realmente Jesús existió. Y según para ellos, solo la palabra Padre Nuestro es dicha por Jesús. Lo demás es falso. Seminario. Ahora, Norman Geisler, un estudioso teólogo, dice que ellos siempre, los teólogos que buscan encontrarle un error a la Biblia, siempre llegan o tienden a equivocarse en uno de los principios, de los 17 principios hermenéuticos que hay para estudiar la Biblia. Por eso es bueno estudiar hermenéutica, porque en hermenéutica tú sabes cómo interpretar la Biblia, porque si no sabes cómo interpretar la Biblia puedes hasta cometer errores, como muchos lo hacen. Mucho mejor no estudian hermenéutica, porque lo hacen a la forma que les conviene, ¿verdad? La hermenéutica. Ahora, otra de las cosas es que hay una ciencia que yo siempre les he dicho que es la ciencia que apoya lo que es a la Biblia, que nos ayuda bastante. ¿Saben cuáles se acuerdan? La arqueología. Es la que trata de buscar por medio de ya sea fósiles o encontrar, ¿verdad?, ciertos lugares, países, regiones por la Biblia. Y a los arqueólogos la Biblia los ha ubicado en ciertos lugares. ¿Dónde estaban los muros de Jericó? ¿No la arqueología ha ayudado a que vean los carros del Mar Rojo en el Mar Rojo? Los carros del faraón en el Mar Rojo. ¿Cómo es que sucedió lo que es los muros de Jericó? ¿Dónde están las calles por donde pasó Jesús? ¿Dónde está el sepulcro donde estaba con la gran piedra donde supuestamente murió Jesús? ¿Quién iba a moverla? Dicen que probablemente José de Arimatea se robó el cuerpo de Jesús y por eso es que dicen que resucitó. Mas hay testigos oculares en 12 veces que Jesús se les apareció. Y pues lo que yo les decía, los libros de Josefo, que son libros que son, ¿cómo le llamamos? Libros seculares, históricos, que no tienen nada que ver con los evangelios, que narran sobre la vida de Jesús. Ahora, ¿cuál fue uno de los hallazgos mucho más grandes? Y esto se los tengo que decir porque esto es buenísimo.
En 1947 y 1956 se encontraron lo que son los rollos del Mar Muerto. Hay 24.000 libros o papiros o lo que ustedes le quieran llamar que hablan sobre el tiempo y la historia de Jesús. Ahora, refútame que Jesús no existió cuando en 24.000, ya sea que son libros apócrifos o libros seculares, no existió. Si uno de los más grandes de los libros encontrados es sobre la Ilíada, 600 no sé cuánto, pero 24.000, que la arqueología, dime, o sea, yo creo que en 24.000 no creo que te esté engañando que no existió, o fue mentira, tal vez 5. Tenemos 4 evangelios que miran a Jesús de la misma manera y se clavan a la misma persona, hablan de la misma milagros y se complementan entre sí mismos. La gente lo quiere ver como se contradicen, pero se complementan entre ellos mismos. Un montón. Se los voy a leer, esto me gusta. Los rollos del Mar Muerto, dice, fueron descubiertos en 1947 y 1956 en 11 cuevas a lo largo de la costa noroeste del Mar Muerto. Esta es una región árida, 21 kilómetros al este de Jerusalén y 397 metros debajo del nivel del mar. Los rollos del Mar Muerto comprenden el más antiguo grupo de manuscritos del Antiguo Testamento alguna vez hallado, datando desde el 100 al 200 a.C. Dice. Esto es dramático porque ahora tenemos evidencia absoluta que las profecías mesiánicas contenidas en el Antiguo Testamento de hoy, tanto judío como cristiano, son las mismas profecías mesiánicas que existieron antes del tiempo en que Jesús caminó sobre esta tierra. Sobra decir que la confiabilidad de manuscritos y crítica textual han avanzado a pasos agigantados. Chequelo, dice, no hay duda que Jesucristo era el Mesías esperado por los judíos, mas aún así los judíos no quieren creer. Y por eso Jesús le llega a decir a los discípulos: ¿y ustedes quién dice que soy? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Cómo responderías a esta pregunta tú si Cristo te la hiciera? ¿O cómo le responderías a una persona que dijera quién crees que es Él? ¿Qué evidencia presentarías para respaldar esta conclusión? ¿Cuál de todas las pruebas de lo que los evangelios son fidedignos les resultan más convincentes a ustedes y por qué? ¿Cómo presentarías tú a Jesús? ¿Qué argumentos tienes para presentar a Jesús? Podemos encontrar maneras en cómo refutarlo, pero también podemos encontrar maneras. Una vez fui a un museo donde estaban todas las Biblias, la Vulgata latina e incluso una copia de los libros del Mar Muerto ahí. No le entendí, ahí no lo leí porque no sé el idioma que está en los libros del Mar Muerto, pero ahí estaba. Y la señora me decía, yo le digo yo, oiga, ¿y estos son los libros del Mar Muerto? Sí, los rollos del Mar Muerto. Wow, ¿verdad que esto? Yo le pregunté porque en ese momento no sabía, yo ya era seminarista, y yo le digo, oígame, pero estos se supone que hablan de Jesús, ¿verdad? Sí. Este fue uno de los más grandes hallazgos donde los científicos estaban en el momento donde estaban negando que Jesús realmente no existió, y cuando llegó esto en el momento de la historia, esto fue un gran hallazgo. Los reyes del Mar Muerto, en serio. Y él empezó a contarnos la historia. Precioso, ¿verdad? Y solo entrar a ver todo eso, el montón de libros, que la Biblia sigue siendo el libro más vendido en todo el mundo, te das cuenta de que la palabra de Dios transforma, y Jesús también transforma la vida del ser humano, y eso no hay duda. Si me dijeran, Dios no existe, entonces ¿por qué Pedro cambió? ¿Por qué Pablo cambió? ¿Por qué fue transformada la vida de aquellas personas que yo conozco? No me puede decir que no existe, y lo creo, punto.
Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por ser bueno. Gracias, Señor, porque solo el saber de que tú existes, Señor, y hay maneras para cómo comprobarlo, Dios, no nos llegan más que a pensar, ni siquiera ni a dudar, Señor, de lo que tú estás haciendo y puedes hacer en nuestra vida. Solo a que a veces nosotros no somos los que permitimos que tú trabajes en nuestra vida, en nuestro corazón. Quizás muchas veces dudamos de que tú no existes porque no cambias mi vida. Quizás más bien la pregunta es por qué yo no dejo que tú cambies mi vida y por qué no dejo que tú la transformes cuando tú estás dispuesto a transformar. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien.